Hola guitarristas, soy Mario Cobo, espero que estéis muy bien y hoy vamos a hablar sobre uno de los efectos más relacionados con la guitarra de rockabilly, que sin duda es el eco. En este vídeo no voy a intentar de hablar sobre la historia del eco, porque pienso que ya hay muchísimo material publicado, hay muchos vídeos, hay vídeos especializados en efectos y bastantes textos en publicaciones y en la web hablando sobre ello, pero sí que me gustaría ver cómo entenderlo lo suficiente como para que no nos resulte misterioso. Todos sabemos que el efecto del eco es cuando escuchamos la repetición, a diferencia de la reverb, que es cuando es tan corta la repetición que se convierte en una especie de cola. Esto sería una reverb. Perdón. Hay una repetición, pero es tan rápida y seguida que suena como una cola, ¿no? A la nota que tocamos. No escuchas dos. Sin embargo, cuando tocamos eco, ahí sí que se nota. Ahí sí que podemos escuchar la cola. No. De los primeros guitarristas que empezaron a utilizar el eco como un efecto fue el gran Les Paul, que lo utilizaba en sus grabaciones multipistas para generar como más espacio. ¿De qué manera lo hacía? Lo hacía enviando la señal que él grababa a un magnetófono y utilizando otro magnetófono en el que también enviaba la misma señal. A veces lo hacía saliendo aunque no habían envíos auxiliares, pero supongo que dividiendo la salida, o otras veces directamente poniendo dos micros, uno que iba a la grabadora madre, vamos a decir, a la base donde se estaba grabando lo que íbamos a escuchar, y lo enviaba a otra grabadora en la que se grababa en la cinta y se reproducía y se volvía a enviar a esa grabadora, lo que generaba ese efecto de retardo. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que estaba utilizando es que el mismo sonido llegaba por dos vías diferentes y en uno había un retardo que básicamente era debido a la física misma del aparato y de la grabación, reproducción. Al principio se utilizaba solo una repetición, pero el mismo Les Paul empezó a desarrollar técnicas en las que él añadía varios cabezales de reproducción para tener más opciones. Podía tener dos, tres repeticiones. En el caso de cuando empezó a popularizarse, vamos a poner como fecha, aunque ya se había utilizado antes, el año 54 cuando Elvis graba That's Alright Mama en Sun Studio. Él utilizaba este mismo método solo con una repetición, porque solo tenía un lector, y creo que en That's Alright Mama, si no me equivoco, lo utilizó supongo que era el micro de la voz o en toda la señal en general. En grabaciones de rockabilly y country de esa época, a veces o blues, se utilizaba muchas veces se podía enviar eco de todo, o simplemente por el hecho de estar en la misma habitación con los micros cerca unos de los otros. Por ejemplo, la batería, los instrumentos con más sonido entraban por el micro de la voz del cantante, y si este estaba enviado al eco, también se repetían. Y tenemos esos efectos, con lo cual es muy difícil de replicar, ya que pienso que cada grabación y cada estudio eran únicos, ¿no? Pero sí que podemos llegar a varias conclusiones de cómo replicar este sonido. Aunque ya hay muchas fuentes para conseguir información sobre cómo y análisis de este tipo de ecos, yo he querido utilizar una forma muy sencilla, que era enviar la onda o el tema, ¿no? Pasarlo a Pro Tools, que es un programa de grabación posiblemente el más popular, y medir
cuánto tiempo hay desde que suena la señal seca hasta la repetición. Y como vais a poder comprobar, a mí me ha dado sobre 140 milisegundos. De nuevo estamos ante una cosa analógica y con muchas posibilidades de cambio. Como por ejemplo, imaginad que en dos estudios, utilizando las mismas grabadoras, una está 5 metros más lejos o tiene 5 metros más de cable que la otra, o 5, quien dice 5 dice 1, pero por verlo de una manera más lógica, si una tiene este trozo de cable y la otra tiene este trozo de cable, esta de aquí tardará más tiempo en llegar a la máquina, aunque sea casi imperceptible, pero eso va a ser el resultado. De hecho, lo he hecho con dos canciones, lo he hecho con Mystery Train y lo he hecho con Blue Jean Bop de Jim Vincent, y en una me sale como 140, en la otra 143 milisegundos de diferencia entre las repeticiones. Pero es verdad que sobre eso es como vamos a conseguir un slap pack muy real y muy similar a los de esa época. Bien, y para ver la diferencia vamos a tocar un trozo de la canción sin eco y otra con eco. Esto sería sin eco. Vamos a añadir el eco. Yo creo que hay bastante diferencia, ¿no? La verdad es que este es el tipo de cosas que le da como una personalidad diferente a una canción. Si la escuchásemos muy seca, no es que perdería magia ni que la canción sería peor, pero sí que habría algo menos de misterio, por así decirlo. En el ejemplo que vamos a utilizar es Mystery Train. Scotty Moore se acababa de comprar un amplificador que se llamaba Echosonic, que había hecho Ry Bhatt, que era el primer amplificador que incluía un delay de eco de cinta, estaba dentro del amplificador. Bien, os presento mi pedalera. Yo, para conseguir un sonido similar al de Scotty Moore y su amplificador Echosonic, lo que he hecho ha sido poner primero este pedal que se llama Comando de Bullet School como un previo. Veis que el gain está bastante bajito de ganancia, y simplemente le he quitado un poquito de treble, le he dado un poquito más de cuerpo, y después en este Boss, el DD500, que es un pedal que simula diferentes tipos de ecos. En este caso lo tengo como si fuese un eco de cinta, un Echoplex, y lo tengo, como veis, a 140 milisegundos. Vale, yo creo que se consigue bastante el sonido similar. Y como hemos visto la pedalera que yo normalmente uso, he decidido coger otros dos pedales más, uno de eco de repetición también y un overdrive diferente, para ver si conseguimos un sonido similar. La idea es que nunca vamos a sonar exactamente igual que, ¿no? Es muy difícil, porque además lo que nosotros escuchamos nunca es la guitarra pura en la habitación tal y como vamos a escuchar nuestro instrumento. Lo que nosotros escuchamos es una guitarra pasada por un efecto, por una mesa de mezclas, en este caso además de válvulas, que también colorea bastante el sonido, con un micro específico. Puede ser un micro de ribbon, puede ser un micro dinámico, puede ser un micro de condensador, y diferentes guitarras, como en este caso. En los años 50 se solían utilizar cuerdas mucho más gruesas de las de ahora, muchas veces eran cuerdas planas, de entorchado plano, y eso nos define el sonido, pero al final no nos tiene que frenar de buscar nuestro sonido dentro de ese espíritu o de lo que debería ser el efecto en sí. Vamos a probar con otros pedales. Para este caso he cogido un Aquapush de Way Huge y un
Supra Bowl de JHS. Aquí al lado tenéis un Ibanez, un Tube Screamer, que lo había elegido al principio porque me parecía más común todavía, pero es que colorea demasiado y no me gusta mucho el sonido que me queda. En este caso ya los he seteado porque lo he estado mirando, y evidentemente con el Supra Volt vamos a conseguir pues un poquito más de overdrive. Se nota ahí un poquito más cálido, y con el Way Huge yo ya lo he cuadrado para que me dé a 214 las corcheas. Ta, 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 taca, 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 taca. Vale, yo aquí estoy tocando la nota, lo muteo para que sea muy seco y podamos escuchar la repetición, y así me genera el eco exactamente a la mitad, o sea, taca, taca, taca. Vamos a escucharlo. Sin duda es otra forma de replicarlo. Yo no creo que haya el pedal perfecto para esto. Yo pienso que si conocemos el estilo y lo que necesitamos, en este caso esa repetición a esa velocidad aproximadamente, vamos a tener el efecto deseado. Imaginad que yo estuviese tocando con otra guitarra, con otro amplificador y no lo sé, incluso con otros pedales. Tengo más ecos, pero tampoco veía necesario sacarlos todos y ver el efecto, porque no es una cuestión de ver pedales y la diferencia entre ellos, en este caso al menos. Era una cuestión de ver dos ejemplos. Uno de una manera muy precisa, que es digital, que podemos poner a 140 exactamente una repetición, y el otro que hay que ajustarlo un poco con la mano, o como yo os he dicho, sabiendo más o menos ese tiempo, sabemos que a 214 nos da 140 milisegundos la repetición y las corcheas, ¿vale? Que en el caso sería, si fuesen negras, sería 1, 2, 3, 4, y la repetición sería ta, ka, 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 ka. Bien, y hasta aquí este vídeo. Yo creo que ahora lo interesante sería que dejaseis vuestros comentarios, vuestras preguntas, y generar un poco de debate. Ya sabéis que a través del Patreon tenemos diferentes formas de comunicarnos, y una de ellas es a través del mismo ejercicio poder escribir los comentarios, y yo con mucho gusto os responderé si queréis saber algo más de los settings o incluso de otro pedal, lo podemos hablar. Otro tipo de overdrive, de previo. Yo creo que esa combinación, porque muchas veces pensamos que lo del overdrive es como vamos a poner una distorsión. No se trata de una distorsión. Para mí es calentar un poquito la señal, porque también hemos de pensar que antiguamente se grababa muchas veces con amplificadores muy pequeños, y esos amplificadores se grababan a un volumen alto para que se escuchase toda la banda tocando en la misma habitación. Entonces, como ahora a veces tocamos con amplificadores más potentes, más limpios, ¿qué hacemos? Calentamos un poquito la señal con ese previo, ¿no? ese pedal de overdrive, sin llegar a lo que sería ensuciarlo tanto que tuviésemos incluso mucho sustain, etcétera, etcétera. Y como siempre os tengo que recordar que si os gusta este canal, le deis al seguir y también a las notificaciones. Y si ya queréis profundizar mucho más, podéis venir a mi Patreon.
bueno, mi Patreon, mi Patreon, como lo queráis llamar, y suscribiros, porque ahí tendréis, pues de cada vídeo que tengamos tendréis las tablaturas, las bases y cualquier otro tipo de material que en ese momento sea necesario para la lección. Así que nada más, saludos, muchas gracias y nos vemos pronto.